Buenas tardes. Iniciamos la mesa Europa apuesta por la cultura. Tenemos hoy la suerte de contar con Lucía Recalde, que se conecta desde Bruselas. Buenas tardes, Lucía. Es la jefa de la unidad Europa Creativa Media de la Comisión Europea. Está también aquí conmigo Adriana Moscoso del Prado, directora general de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación del Ministerio de Cultura y Deporte, y Valerio Rocco, que es el director del Círculo de Bellas Artes, el lugar en el que estamos hoy, los que participamos desde Madrid en esta mesa. Vamos a hablar en la conversación de hoy sobre los programas europeos en este nuevo periodo, 2021-2027, y cómo apuestan desde distintos enfoques por la cultura. Hablaremos de Europa Creativa, hablaremos también de Horizonte Europa y de los fondos del Plan de Recuperación de la Unión Europea. Empezamos la conversación contigo, con Lucía, si te parece. Lucía Recalde, cuéntanos qué novedades y qué prioridades tendrá el programa Europa Creativa en este nuevo periodo para ayudar a un sector que es de los más perjudicados con esta crisis sanitaria que viene durando ya casi un año. Hemos visto todos cómo las actividades que requieren de público presencial se han visto muy afectadas. Es verdad que al mismo tiempo ha habido un incremento de la cultura en formato digital, pero bueno, son muchos los artistas, creadores, productores que están intentando sobrevivir en un momento en el que la actividad ha bajado muchísimo. Así que, Lucía, cuando quieras, cuéntanos qué novedades trae el programa y de qué manera vais a apoyar, como ya lo habéis hecho en 2020, al sector cultural. Porque he de decir que en 2020 la reacción de la Comisión Europea fue muy rápida. El programa Europa Creativa, enseguida, en cuanto empezaron los confinamientos en los distintos Estados miembros, pues el programa flexibilizó sus requisitos para todos los proyectos que tenían financiación europea, y eso ha facilitado mucho pues, que el año pasado se pudieran llevar a cabo los proyectos y seguir contando con esa financiación tan necesaria. Así que, Lucía, háblanos, por favor, de esas novedades para el nuevo periodo que empieza este año. Gracias. Hola, buenas tardes. Agradecer en primer lugar me hubiera encantado poder con vosotros, pero el contexto es el que es en este momento. Y creo que el título de esta conversación no puede ser más relevante, porque efectivamente en el nuevo marco financiero 2021-2027 va a haber una apuesta de las instituciones europeas muy clara en favor y en apoyo de la cultura. Y evidentemente Europa Creativa es nuestro programa más emblemático, pero va a haber a la vez, como acabas de decir, financiación y oportunidades de financiación a través de otros programas. Con Europa Creativa vamos a continuar en la senda de lo que hemos venido haciendo en los últimos años. Es decir, no va a haber ahora mismo una revolución. Se va a tratar de ajustar las prioridades del programa al nuevo marco en que nos encontramos en el contexto de la pandemia. Pero los desafíos siguen siendo los mismos que se habían identificado inicialmente, que pues son principalmente la fragmentación de las industrias creativas, los desafíos de la internacionalización y el desafío de la transformación digital, fundamentalmente. Lo que pasa es que la pandemia lo que ha llevado es una aceleración y un agravamiento de la situación y de esos desafíos. Y es quizás por ello por lo que estamos realmente encantados del incremento sustancial del presupuesto de Europa Creativa en el nuevo periodo, que va a pasar de 1.800 millones de euros a 2.400 millones. Y si comparamos en realidad a una Europa a 27 Estados miembros, excluyendo el Reino Unido, el incremento supone un 80% del presupuesto, lo cual creo que es quizás la muestra más evidente del compromiso de las instituciones europeas en favor de la cultura. Pero no va a ser el único. Sé que se va a hablar de otros programas, me gustaría mencionar uno que tú no has mencionado, que es el programa que nosotros llamamos Inversión Europa. ¿Por qué? Porque en el marco de Europa Creativa actualmente se estaba financiando un instrumento de garantía para las industrias culturales y creativas, que ha sido un gran éxito.
de este programa y cuyo presupuesto se ha multiplicado por 2, de 120 a 240 millones de euros en este periodo. Y que ha sido este programa fundamental para poder ayudar a dar liquidez a las pequeñas empresas y medianas en los sectores culturales y creativos. Y este esfuerzo para apoyar liquidez va a incrementarse en el marco de este nuevo programa también. Entonces, creo que es positivo que se puedan combinar el apoyo de las subvenciones de Europa Creativa con un apoyo vía instrumentos de préstamo y capitalización a través de este programa de inversiones para el conjunto de las industrias culturales y creativas. Simplemente terminar diciendo que en el programa va a tener Europa Creativa va a tener como en este momento 3 grandes capítulos o apartados. El programa Cultura, que va a recibir un presupuesto, de ese presupuesto un 33%, el Media, que se dirige a los sectores audiovisuales, que va a recibir un 58%, y la parte cross-sectorial, que llamamos nosotros, que va a fomentar la colaboración entre distintos sectores culturales y creativos, que va a recibir un 9%. Y donde por primera vez, me parece importante señalarlo, se va a dar también apoyo a los medios, a la prensa, en un contexto donde nuestras democracias, además, necesitan un apoyo más decidido en apoyo a la libertad de expresión. Muchas gracias, Lucía. Efectivamente, mencionabas ahora, al término de tu intervención, el instrumento de garantía, que en el periodo anterior estaba en Europa Creativa. Nosotros en España hemos tenido muy buena experiencia con ese instrumento a través de la Dirección General de Industrias Culturales y en colaboración con CREA SGR. Hemos trabajado mucho para darlo a conocer porque efectivamente esa liquidez es necesaria y a veces obtener créditos para las industrias culturales y creativas es difícil, ¿no? Por eso era importante tener un fondo específico para ellas. Pues Adriana, si te parece, cuéntanos qué oportunidades presenta el programa Europa Creativa para las industrias culturales y creativas españolas y cómo ves estas novedades, cómo se pueden percibir de aquí en España, ¿no? Como una oportunidad. Sí, en efecto, es como tú dices y como también ha apuntado Lucía, ¿no? Es una apuesta realmente por las industrias culturales y creativas la que hacemos desde Europa, ¿no? Porque, como ha comentado Lucía, hay un incremento enorme en este programa y eso, bueno, pues se debe en parte, obviamente, a que hay una apuesta porque las industrias culturales y creativas son parte de la solución a la crisis en la que estamos. Es verdad que son un sector que ha sufrido muchísimo, pero que son un sector sin el cual la digitalización, la sostenibilidad van a ser imposibles de llevar a cabo, ¿no? Así que creo que tenemos lo primero que felicitarnos todos por esa demostración clarísima de apuesta por las industrias culturales y creativas que se hace desde las instituciones europeas, ¿no? Hay que recordar que antes de esta crisis sanitaria el 4,4% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea lo aportaban las industrias culturales y creativas y más casi el 4% también del empleo que además es un empleo de calidad, también procedía de este sector, ¿no? Ha apuntado algunas líneas también Lucía. Yo voy a detallar un poco más en cómo se va a poner en marcha este programa en este periodo 2021-2027. Dentro de lo que es su programa Cultura se van a mantener las 4 líneas tradicionales de financiación: proyectos de cooperación europea, redes, plataformas europeas y ayudas a la traducción literaria. Hemos podido comprobar que en el periodo anterior, en el 2014 a 2020, el impacto positivo de esas 4 líneas en nuestro sector ha sido pues evidente, ¿no? En el caso de España se han recibido aproximadamente 22 millones de euros para el desarrollo de proyectos de dimensión europea y compartir algunos datos con vosotros para que lo podamos visibilizar. Por ejemplo, 15 millones de euros recibidos por organizaciones españolas como líderes de 44 proyectos de cooperación dentro de los 647 que se subvencionaron en ese periodo. O, por ejemplo, 1,7 millones de euros recibidos por editoriales para la traducción de obras literarias europeas. O también 5,2 millones de euros recibidos por redes y plataformas europeas lideradas por entidades españolas, ¿no? Esto en el periodo anterior, como os decía, ¿no? En global, los proyectos liderados por entidades españolas han recibido unos 62 millones de euros, ¿no?
Además, como también hemos comentado, además del impacto clarísimo a nivel económico, ¿esto qué es lo que permite? Pues permite que se profesionalice el sector y que se convierta en un sector mucho más competitivo, y es en esa línea en la que estamos trabajando también desde el Ministerio de Cultura y Deporte. Bueno, pues yo creo que un poco, en resumidas cuentas, estamos en una buena senda, ¿no?, de apoyo al sector, en el que las industrias culturales y creativas españolas, con la experiencia que han acumulado estos últimos años, pues tienen también una oportunidad muy importante de aportar también al progreso de nuestra sociedad y de nuestra economía. Gracias, Adriana. Tenemos hoy también aquí en la conversación a Valerio Rocco, porque, bueno, como ya sabéis, el Círculo de Bellas Artes en esta nueva etapa, esta última etapa, está reforzando su papel como Casa Europa. Y Valerio, ahora nos lo contarás tú mejor, pero bueno, en relación con este enfoque europeo es sobre todo en una línea de trabajo que está adquiriendo mucho protagonismo, es intentar, ¿no?, relacionar la investigación y la cultura en el marco del programa Horizonte Europa, que tiene en España como oficina a la FECIT, a la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Entonces, ¿de qué manera el Círculo va a contribuir a fomentar y facilitar que en España pues, se preparen proyectos a ese programa, que también incrementa su presupuesto en el nuevo periodo y es otra oportunidad a la que pueden acogerse las industrias culturales y creativas? Sí, muchas gracias, Grial, por la pregunta. Efectivamente, nosotros como Casa Europa, en el Círculo, sentimos la responsabilidad de hacer algo por el sector de la cultura en el sentido de su internacionalización hacia Europa en este momento tan difícil. Y en este caso en concreto, como bien apuntabas, a través de la captación de fondos europeos en Horizonte Europa, ¿no?, el nuevo programa marco que sustituye a Horizonte 2020 y que es un programa marco específicamente diseñado, en mi opinión, por parte de la Comisión Europea, más enfocado hacia la innovación que hacia la investigación básica en concreto, ¿no?, entendiendo la innovación como la transferencia del conocimiento a la sociedad en sus múltiples formas. Y esto, que es claro, en mi opinión, en todas las ramificaciones de este programa tan ambicioso, no olvidemos que es el programa de investigación e innovación más potente del mundo, con una dotación de entre 80.000 y 100.000 millones de euros, estamos hablando de cantidades de vértigo. Como digo, la apuesta por la innovación es clara en todas las líneas, pero desde luego lo es también en lo que tradicionalmente habían sido las humanidades y las ciencias sociales, ¿no? Anteriormente estas estaban encajadas, ¿no?, en programas muy enfocados hacia la investigación básica, hacia las universidades, hacia los organismos públicos de investigación, pero ahora en cambio se encuentran enmarcadas en lo que se llama el clúster 2, del pilar 2 de este Horizonte Europa, y que se llama Cultura, Creatividad y Sociedades Inclusivas. Es, por lo tanto, un programa, un clúster que se focaliza claramente en la transmisión del conocimiento, de la investigación producida en las universidades y en tantos otros lugares, a la sociedad en forma justamente de cultura y de creatividad para lograr esas sociedades inclusivas, que es uno de los objetivos de la Unión Europea. En el Círculo, no solo, digamos, a título individual, hemos creado aquí un pequeño departamento de proyectos europeos y vamos a solicitar, como luego a lo mejor tendré ocasión de comentar, 2 proyectos europeos, tanto en la convocatoria de 2021 como en la convocatoria de 2022, en el sentido de que queremos dar ejemplo y mostrar que las instituciones culturales no solo podemos participar en estas convocatorias tradicionalmente pensadas, ¿no?, para universidades y este tipo de organismos, no solo podemos participar, sino que podemos liderar estos proyectos llevando a universidades, a empresas y a otro tipo de entidades en el consorcio, ¿no? Pero más allá de lo que haga el Círculo a la hora de pedir proyectos, vamos a organizar una gran estrategia que va a durar todo el año, a la que hemos llamado I+D+C, porque la idea que tenemos es que en el I+D+I, ¿no?, en esa investigación, desarrollo e innovación, la tercera I, la de innovación, en el campo artístico y humanístico se declina en una serie de palabras que empiezan por la letra C: cultura, creatividad, compromiso social, concepto, crítica, y que todas ellas son vehículos de transmisión del conocimiento a la sociedad. En esta
estrategia vamos a organizar una serie de encuentros para que el mundo de la cultura y el mundo de la universidad se puedan relacionar, para debatir sobre qué significa la innovación en el ámbito artístico y humanístico, elaborar documentos, libros blancos y sobre todo también potenciar la creación de consorcios que puedan animar al sector cultural, pero también a los investigadores de los campos artísticos y humanísticos españoles a unir sus fuerzas y a solicitar estos proyectos a Europa, que como todos saben tienen una muy importante financiación y desde luego suponen para cualquier organización cultural, pero también para cualquier departamento o facultad universitaria un salto de calidad extraordinario. Así que hemos asumido este papel de algún modo de catalizador de todas las iniciativas que puedan surgir a este respecto y estamos pues muy contentos con esta iniciativa. Qué bien, pues seguro que tenéis muy buenos resultados porque es cierto que hoy en día hay que trabajar en red, hay que trabajar en colaboración entre instituciones de distintos perfiles, ¿no? Y además buscando socios europeos, o sea, teniendo siempre en el horizonte un alcance internacional de los proyectos. Lucía, antes, bueno, Adriana nos ha contado con más detalle en qué consistirán esas grandes convocatorias del programa Europa Creativa en ese programa Cultura. En relación con Media, que bueno, justo ahora celebramos el 30 aniversario del programa, en un momento en el que el sector audiovisual está viviendo una transformación muy grande, ¿no?, hacia lo digital y además las salas de exhibición están sufriendo los cierres por las restricciones debidas a la crisis sanitaria. ¿De qué manera el programa Media y con qué grandes líneas va a apoyar al sector y le va a acompañar en este proceso de transformación en el que ya está inmerso? Cuéntanos, Lucía. Bueno, vamos a continuar los esfuerzos que, como tú bien decías al principio, hemos iniciado este año. Porque para el sector audiovisual, bueno, como para otros sectores culturales y creativos, durante la pandemia ha habido una polarización extrema. Nunca se ha consumido tanto contenido audiovisual como este último año. Pero los ganadores de este consumo han sido fundamentalmente las plataformas y las grandes plataformas globales. Entonces, los que han ganado mucho, 25% ingresos de Netflix y la cuota de mercado de Disney en los primeros 6 meses, pero los que han perdido a la vez muchísimo. Estoy pensando en los festivales, en las salas de cines, que en muchos países de Europa llevan muchos meses cerrados. Entonces, nosotros lo que queremos es apoyar al conjunto del ecosistema audiovisual. Como digo, desde los profesionales de la producción hasta los festivales y las salas de cines, porque creemos que es el conjunto del ecosistema el que tiene que trabajar de una manera mucho más estrecha, de una manera mucho más colaboradora de lo que ha hecho en el pasado para poder afrontar los retos de esta transformación del sector. Entonces, el programa Media va a apoyar de una manera mucho más fuerte que en el pasado estos esfuerzos de colaboración a nivel transnacional, pero también colaboración entre los diferentes actores de la cadena de valor del sector audiovisual. Esta va a ser una parte muy importante del programa. También queremos apoyar, en línea con lo que ha dicho Valerio hace un momento, la innovación, porque hay que inventar nuevos modelos de negocios y aquí puede haber oportunidades. Pensamos que es importante que dentro del apartado Media del programa pueda haber mayor colaboración entre los profesionales de contenidos y los profesionales tecnológicos que tienen que trabajar igualmente de una manera mucho más coordinada y más estrecha, porque es así como veremos más innovación en el sector audiovisual. También queremos fomentar innovación en términos de contenidos. Pensamos que la realidad virtual, la realidad aumentada, los videojuegos, hay muchísimas posibilidades de contar nuevas historias utilizando nuevas tecnologías. Toda esta parte de contenidos inmersivos es algo que también queremos apoyar en el marco del nuevo programa. Pero insisto, quizás la colaboración, estamos convencidos de que a día de hoy no hay ningún solo actor en Europa que solo pueda afrontar los desafíos a los que nos encontramos con las plataformas. Y por eso es a través de este esfuerzo conjunto nacional y europeo donde vemos que puede ser una parte de la solución. Me gustaría también decir que Media nos da las herramientas financieras
pero que en diciembre del año pasado la Comisión adoptó un plan de acción para el sector audiovisual y de los medios, que es nuestra hoja de ruta también para apoyar la recuperación, la transformación digital y sostenible y el empoderamiento del sector. Entonces, creo que nunca hemos estado tan bien equipados como estamos ahora para apoyar al sector a través de este esfuerzo, digamos, a través de una agenda de acciones, de 10 acciones claramente definidas y el apoyo del programa. Y me gustaría, por ejemplo, decir que en este contexto, dentro del plan de acción, está previsto que adoptemos un instrumento específico de capitalización, capital riesgo, para apoyar a los productores independientes. Y me parece fundamental decirlo porque el DNA de nuestro sistema audiovisual es el sector independiente, es lo que nos caracteriza como europeos. Y nos parece que para poder garantizar nuestra autonomía creativa, tenemos que dar nuevos instrumentos de apoyo a las empresas de producción. Y esto pasa por darles los medios para que puedan ser ellas mismas las que gestionen su propiedad intelectual y que la puedan gestionar y monetizar en la manera que ellos consideren lo más oportuno. Entonces, estamos muy ilusionados con estos instrumentos que van más allá del apoyo que vamos a dar en el programa Media, pero que lo complementan porque nos parece, de nuevo, que nuevos instrumentos de capitalización de las empresas son hoy en día imprescindibles para poder mantener este sector creativo, que es lo que nos ayuda a tener nuestra diversidad cultural, que es parte de nuestra identidad cultural. Gracias, Lucía. Pues sí, hablamos de innovación, luego volveremos sobre ello. Y comentabas también, ¿no?, la necesidad de trabajar en redes, en colaboración, en proyectos de coproducción y cooperación. Adriana, en relación con los fondos del Plan de Recuperación Europeo, desde el Ministerio de Cultura, pues, ¿qué medidas se van a adoptar para acompañar a las industrias culturales y creativas en este proceso, ¿no?, y facilitarles ese salto a lo internacional? Bueno, pues estamos abordando varias medidas. Lo primero que hay que tener claro es que el plan de recuperación es una oportunidad tremendamente ambiciosa de poder no recuperar la economía de la Unión Europea tras la crisis, que también, sino realmente de transformar nuestra economía, de transformar nuestra sociedad multicultural en la que estamos inmersos y sacar el mayor potencial de ella. Entonces, dentro de esta visión se ha identificado la cultura como una de las políticas que pueden ayudar a la economía europea a dar ese paso transformador, y a la hora de aterrizar, digamos, esos planes a nivel español, el Gobierno ha incorporado la cultura como una de las políticas palancas, las políticas tractoras para poder implementar ese plan de recuperación, que en el caso de España pues abarca 72.000 millones de euros y concretamente para el sector de la cultura, para el Ministerio de Cultura, estamos barajando en torno a 800 millones. Por lo tanto, esa ambición y esa oportunidad única ante la que nos encontramos, desde el Ministerio de Cultura y en lo que respecta a las políticas para apoyar a las industrias culturales, hemos visto que lo que tenemos es que enfocar el trabajo en favorecer la innovación, una de las palabras que han surgido aquí, y sobre todo esa innovación que nos permita cooperar, como también ha comentado Lucía, abrir puentes, romper silos sectoriales y poder tener una muchísima mayor interrelación entre sectores y también intrasectorial, es decir, dentro de los distintos subsectores, si quieres, que configuran las industrias culturales y creativas, que haya mucha más colaboración profesional entre ámbitos más tecnológicos, más creativos y también entre, como digo, unos sectores de la economía más ligados tradicionalmente a la industria, por ejemplo, ¿no?, con nuestros sectores tradicionales, ¿no? Nos parece que es muy importante poner el foco en que nuestras industrias culturales y creativas sean más competitivas, y para eso hemos pensado que hay que
bueno, pues poner en marcha varias propuestas. Una de ellas dirigida precisamente a ese inmenso tejido que tenemos, que constituye más de casi el 70% de nuestras empresas del sector. Son empresas o unipersonales o micropymes. Bueno, pues a todo ese tejido de talento y de impulso, ¿no?, emprendedor, pero que la verdad es que lamentablemente se queda muchas veces en eso, ¿no? Y tenemos muchísimas menos medias y grandes empresas. Bueno, pues a todo ese tejido apoyarlo con programas de acompañamiento a través de proyectos bueno, pues que permitan no solamente que accedan a vías de financiación progresivas conforme a su crecimiento, pero también a formación en el ámbito empresarial, las capacidades bueno, pues de sacar adelante un negocio, de hacerlo crecer, de internacionalizarlo. Entonces, bueno, pues tenemos ahí todo un paquete de medidas de formación en capacidades empresariales, de incubadoras de empresas y también de visibilización y de acceso a los mercados internacionales que vamos a poder poner en marcha gracias al plan de recuperación, apoyado en una serie de medidas legislativas para reforzar la propiedad intelectual, que también ha comentado Lucía, que es fundamental para nuestras industrias culturales y creativas, que puedan tener una capacidad de retener esa propiedad intelectual y porque es la base del negocio, si quieres, cultural, ¿no? Y luego, bueno, hay otros elementos también que son muy importantes, tú has mencionado alguno, y que tienen que ver con otros aspectos también fundamentales del plan de recuperación, como es la sostenibilidad y la digitalización, ¿no? Que está, digamos que esos dos vectores impregnan todo el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Y en el plano de la sostenibilidad tenemos una propuesta muy fuerte por apoyar el desarrollo de la actividad cultural en otros territorios, fuera de las grandes ciudades, fomentar el tejido cultural que está en el medio rural, en las pequeñas ciudades, y ahí trabajaremos también de la mano de las comunidades autónomas. Y bueno, un poco así, en líneas generales, esta es un poco la línea sobre la que estamos trabajando. Gracias, Adriana. Pues muy expectantes para ver, ¿no?, todas esas líneas con más detalle. Valerio, como entidad cultural, bueno, y además has dicho que estáis ya preparando 2 proyectos para los que solicitaréis financiación a través de programas europeos. ¿Qué supone, ¿no?, qué impacto realmente tiene el formar parte de una red internacional, contar con socios europeos y poner en marcha un proyecto en colaboración con otras entidades? Cuéntanos. Sí, efectivamente, el hecho de solicitar ya un proyecto europeo, independientemente de si se gana o no, es ya de por sí, creo, una aventura importantísima para una entidad cultural como el Círculo de Bellas Artes, pero muchas otras también de España o de otros países europeos, ¿no? Pensemos que la cultura no ha tendido a formar redes, al contrario de lo que ha ocurrido con otros organismos, como por ejemplo pueden ser las universidades, ¿no? Que no solo han estado interconectadas a través de la investigación y la docencia desde el famoso Plan Bolonia, sino que ahora incluso se han constituido en estas famosas universidades europeas, impulsadas por Emmanuel Macron, y que ya son una realidad muy tangible en toda Europa, ¿no? Pensemos, en cambio, que por lo que respecta a las entidades culturales, hasta el pasado octubre no se creó la primera red europea de entidades culturales, esta famosa European Alliance of Academies, de la que el Círculo de Bellas Artes es una de las 2 entidades participantes en representación de España, donde están, pues, creo yo, de las entidades y los centros culturales más prestigiosos de nuestro continente, desde pues, la Académie der Künste de Berlín, o el Centro Pompidou, o la Academia Nacional del Diseño, la Royal Academy inglesa, ¿no? Son 74 entidades, como digo, en todos los países, que por primera vez han decidido poner en común sus recursos, sus estrategias, sus contactos, para muchísimas cosas, ¿no? Desde itinerancias, documentos políticos, protección de la libertad de expresión y de la libertad artística, sobre todo allí donde está más perseguida, pero también, muy importante, para generar este tipo de redes que puedan dar lugar a proyectos europeos, ¿no? Y esta cohesión entre entidades culturales creo que es otro de los objetivos que persigue Horizonte Europa, además de otros muchos programas de los que se ha hablado aquí, generar, por lo tanto, conexiones entre las universidades y el sector cultural, un contacto que no siempre se ha relacionado con toda la fluidez que sería deseable,
pero también generar este tipo de redes, ¿no? Pensemos en algo que es fundamental, creo muy indicativo de por dónde van los tiros en Europa, en Bruselas, ¿no? Ya existían estos famosos KICs, ¿no? Las Knowledge and Innovation Communities, enormes macroplataformas de innovación que la Unión Europea quería fomentar en ámbitos estratégicos, en el sector del cambio climático, en el sector del envejecimiento, el clima, los océanos, etcétera, etcétera. Pues bien, a partir del año que viene va a haber un nuevo KIC específicamente dedicado a industrias culturales y creativas. Se quiere que alrededor, el presupuesto del KIC beneficiado va a ser de 300 millones de euros. Se quiere, por lo tanto, que decenas y decenas de entidades relacionadas con las industrias culturales y creativas en Europa unan sus esfuerzos para pensar efectivamente qué significa innovar en nuestros ámbitos y cómo es posible una innovación que no pase únicamente por la digitalización, sino también, como muy bien decía Adriana, por ejemplo, por la comunicación entre sectores que hasta ahora han estado estancos. Sí, gracias. Esas sinergias que comentas, nosotros como Oficina de Europa Creativa en España y a instancias de la Comisión Europea hemos estado organizando jornadas en las que hablábamos efectivamente de esa posibilidad, ¿no?, de financiación que ofrece Horizonte Europa, así como Europa Creativa, pues porque al final la cultura tiene que estar en todas partes, ¿no? Y es un poco en línea con también la apuesta que hace Europa por la cultura. La cultura va a enriquecer el crecimiento económico, va a favorecer una mayor innovación, más creatividad en todos los ámbitos, no exclusivamente en la acción cultural. Así que, bueno, en ese sentido, ya en los últimos años hemos estado intentando invitar a pensar en esas posibilidades y ahora en el periodo que empezamos va a ser una de las líneas fundamentales, ¿no?, buscar esas sinergias. Yo, bueno, creo que todos habéis hablado de innovación, lógicamente estamos en ese momento de repensar Europa, también lo comentaba Adriana, ¿no?, el reto que tiene Europa por delante para reinventarse a partir de esta crisis y construir una nueva economía más resiliente y más también creativa, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, no sé si queréis añadir algo más. Habéis hablado de innovación, habéis hablado de digitalización, de nuevas tecnologías, habéis hablado de sostenibilidad también. Es importante no perder de vista ese pacto verde europeo, ¿no? Así que os dejo un espacio abierto por si queréis o bien comentar alguna de las intervenciones que habéis tenido unos y otros o ahondar más en esta necesaria innovación y hacia dónde tiene que ir para que obtenga los mejores resultados. Yo si quieres, porque me dejé una cosa adelante, sí. Sin contar dentro de los planes que estamos haciendo, el plan de recuperación, que es muy importante y que me lo habéis recordado todos, y es ligada a la innovación precisamente la creatividad, ¿no? Porque, bueno, además somos un ministerio que tiene que velar por la creatividad, ¿no? Y por lo tanto hemos apostado por fomentar la creación digital desde el primer momento, siguiendo este vector de digitalización que se nos plantea y que nos parece, bueno, que es una obviedad. Ya teníamos que estar trabajando en ello, y de hecho ya lo estábamos de alguna manera con las líneas de ayudas que teníamos en la Dirección General existentes. Hay una que es de modernización de las industrias culturales y ya tenía esta idea detrás, ¿no? Pero justamente antes de que pasase todo esto ya estábamos pensando en que hablar de modernización hoy en día y de digitalización ya estaba un poco obsoleto, y lo que realmente tenemos que fomentar desde el sector público es que los creadores que ya crean en digital, que tienen esa capacidad de conectar con sectores más tecnológicos, con sectores, yo sé, hasta de la medicina, es decir, ahora realmente la creación tiene muchísimas más vías de manifestarse y de permitir esa conexión con otros sectores que precisamente fomentan la innovación, que eso es lo que teníamos que apoyar, ¿no? O sea, que vamos a crear unas líneas específicas de creación digital, orientadas en general a la creación digital, pero en particular también al sector del videojuego, porque en esa visión también del sector audiovisual que comentaba Lucía, muy horizontal, pues está también incorporado el videojuego como otra manifestación bueno, pues
que aglutina al mismo tiempo muchísimas maneras de expresión, ¿no? O sea, que yo creo que la aportación que se puede hacer desde el sector de la cultura, una de las más importantes es precisamente pues esa, la de la creatividad, ¿no? Y hay que apostar por ello, y además nos conecta también mucho con esa otra parte tan importante de la sostenibilidad. Es decir, hoy ya no podemos crear sin pensar en nuestra posición en el mundo y lo que vamos a dejar y lo que hemos heredado, ¿no? O sea, que todo ese discurso tiene que estar perfectamente integrado. Sí, te referías al sector del videojuego. No sé, Lucía, si quieres añadir algo, porque bueno, el programa Media también va a tener, ¿no?, una línea de apoyo no solo al videojuego, sino a todos los contenidos digitales. Si quieres mencionarlo tú o explicarlo con más detalle. No, efectivamente, yo creo, lo he dicho anteriormente, no podemos pensar simplemente en innovación en términos de innovación tecnológica. La innovación pasa también por innovación en modelos de negocio, pero hay una innovación creativa muy importante. Y aquí se trataría el desafío de cómo se pueden utilizar todos estos nuevos de expresión apoyándose en tecnologías para crear nuevas historias. Y esto es precisamente lo que nos gustaría hacer a través del programa. Apoyar el desarrollo de nuevos contenidos que llamamos inmersivos, apoyándose en las líneas que tuvimos en el periodo anterior bastante exitosas de los videojuegos. Pero en esta línea de innovación creativa me gustaría mencionar algo, si me permites, que no había dicho antes y que me parece fundamental. He hablado antes de las tres, digamos, apartados del programa y del que nosotros llamamos cross-sectorial. Dentro de esta parte del programa vamos a lanzar una iniciativa que me parece que está en la línea de lo que han dicho Adriana y Valerio. Le llamamos Laboratorios de Innovación Creativa. ¿De qué se trata aquí? De que haya varios sectores culturales que trabajen juntos de manera transnacional y que utilicen el potencial de las nuevas tecnologías para desarrollar bien nuevos contenidos, nuevos modelos de negocio o incluso para apoyar el trabajo en otros sectores, como puede ser la educación. Porque nosotros, por ejemplo, pensamos que realmente la cultura puede hacer una contribución extraordinaria, sobre todo a través de estos nuevos medios multimedia, por ejemplo, al sector de la educación. Entonces, vamos a crearnos de una nueva acción dentro del programa de Europa Creativa que va realmente a intentar explorar todo este tipo de conexiones entre distintos sectores culturales, creativos y tecnología. Yo creo que va a ser la acción más abierta, la más puntera, si puedo decir así, donde vamos, y por eso se llama laboratorio, porque lo que queremos es experimentar. Nos hace falta tener dentro del programa un espacio donde los actores culturales se junten y experimenten. Y estamos muy contentos de haberlo creado. Y si me permites, otro comentario que querría hacer. Adriana ha dicho realmente, y estoy totalmente de acuerdo, que la sostenibilidad va a ser un factor determinante de innovación. La sostenibilidad va a ser extremadamente importante en Europa Creativa y vamos a ir desarrollándola a lo largo del programa. Vamos a empezar de una manera gradual, pero el objetivo es ser mucho más ambiciosos a medida que el programa se vaya desarrollando. Y hay otro factor para nosotros igual de importante que la sostenibilidad y es la diversidad. Diversidad en el caso del sector audiovisual, delante de la cámara y detrás de la cámara. Pensamos que si hay más diversidad en las industrias creativas, en las historias que se cuentan, ese también puede ser un factor de transformación y de innovación y a la vez puede ser un factor de inclusividad de la cultura importante. Y aquí de nuevo, dentro del programa Media ciertamente, pero en el conjunto del programa vamos a ir introduciendo acciones para promover una mayor diversidad de la industria. Dentro de Media, por ejemplo, vamos a lanzar acciones de mentoring, de apoyo muy focalizadas en lo que es apoyo para que haya nuevas voces que puedan tener la capacidad de expresarse o nuevos profesionales que puedan venir a contribuir. Entonces, sí, decir que sostenibilidad y diversidad van a ser elementos transversales muy importantes en la implementación del programa Europa Creativa en los próximos 7 años. Gracias, Lucía. No sé, Valerio, si quieres añadir algo sobre la sostenibilidad, a lo mejor, que es... Bueno, muy brevemente, sí. En primer lugar, lo que dice Lucía es magnífico y
entran ganas de ponerse ya a hacer un proyecto de Europa Creativa porque las líneas son fantásticas, la verdad. Y creo que son una manera de construir Europa, la Europa que queremos, de una manera eficaz y no solo con palabras, ¿no? Pero relacionado también con la sostenibilidad que decías, ¿no? Y con el concepto de innovación. Se ha hablado de innovación creativa, se ha hablado de innovación tecnológica. Yo apostaría también por hablar un poco de una innovación crítica, ¿no? Yo creo que desde las artes, las humanidades, desde la cultura, también tenemos que pensar un poco qué es la innovación. Es la palabra fetiche de nuestro tiempo, es la palabra que está en boca de todos, es una palabra muy poco problematizada, sobre la que se ha reflexionado muy poco, y desde luego creo que una de las misiones de la cultura, en colaboración con la universidad, con las artes, etcétera, es problematizar este concepto. ¿Qué innovación queremos? No toda innovación es necesariamente buena. ¿Cuál es la relación entre la innovación y la tradición? Para eso las artes son paradigmáticas a la hora de pensar este problema, ¿no? Pensemos en una institución como el Teatro Real, que constantemente está hablando de la relación entre innovación y tradición, ¿no? ¿Cómo soluciona este problema una institución de este tipo, o el Círculo de Bellas Artes, una institución con 140 años de historia, pero proyectada hacia el futuro? Por lo tanto, yo también reivindico una dimensión crítica de la innovación para comprenderla mejor y relacionarla también, como decías, con la sostenibilidad. Luchar por una innovación sostenible no solo en el plano medioambiental, sino también en el plano, por así decirlo, ético y moral, ¿no? Que también haya valores humanísticos propios también de la tradición europea, acompañando el desafío de la innovación que tenemos en los próximos años. Gracias. Pues estamos ya en el tiempo final del debate. 4 minutos me indican que tenemos. Yo creo que, bueno, en esta mesa compartimos, bueno, la no mesa, pero compartimos espacio. Lucía Recalde de la Comisión Europea, está Adriana en representación del Ministerio de Cultura, una entidad cultural privada como el Círculo de Bellas Artes. ¿Cómo creéis que podemos colaborar, administraciones públicas, instituciones europeas y el propio sector privado y la sociedad civil también, para que toda esa innovación que estamos diseñando y tenemos además líneas de financiación no solo europeas, sino también a nivel nacional que permitirán financiar esos nuevos proyectos? Pues cómo podemos colaborar entre todos para que eso se haga de la mejor manera y también para dotar al sector de las herramientas necesarias para aprovechar pues todo ese potencial, ¿no? Y hacer una innovación, como decías, una innovación pensada, creativa, sostenible, resiliente y además inclusiva, que también Lucía apuntaba a eso que yo no había mencionado antes, ¿no? La importancia de pensar en todos y conseguir esa diversidad. Os abro el debate, un debate corto porque son 4 minutitos de cierre. Una respuesta telegráfica a una pregunta realmente compleja. De todas las resistencias que es preciso vencer para poder colaborar, creo que hay una que es muy importante, que es la resistencia a colaborar entre el sector público y el sector privado. Yo creo que otro de los objetivos que pretenden todos estos programas es que lo público y lo privado se pongan a trabajar juntos en defensa de lo común, que es perfectamente posible hacerlo desde los dos ámbitos, y además de lo común entendido no de una manera nacionalista y nacional, sino con vocación europea. Entonces, vencer las resistencias nacionales y vencer esa resistencia a la colaboración entre público y privado me parece lo más crucial. Bueno, la verdad que poco más puedo añadir porque lo veo así. Yo creo que desde el sector público hay que hacer ese esfuerzo por estar a la escucha permanentemente y no solo estar a la escucha, sino poner encima de la mesa las herramientas que permitan recibir del sector privado y generar esas sinergias, ¿no? El plan de recuperación es un ejemplo porque vamos a tener que tener esa colaboración público-privada y yo que sé, modelos que tú conoces bien, Grial, como las jornadas que hacemos anualmente, ¿no? de cultura y ciudadanía, yo creo que son un ejemplo a seguir sobre esa necesidad de beber recíprocamente y sobre todo desde la administración pública de crear esos raíles por los que se puedan generar esas sinergias, ¿no? Tenemos que trabajar en red absolutamente. Lucía, si quieres hacer un último apunte, porque estamos ya llegando al final. Te dejo la palabra. Tenemos que estar permanentemente a la escucha. Hay ahora una oportunidad inmensa con estos fondos y tenemos que estar escuchando a la industria, a las instituciones privadas y públicas
para conseguir optimizar y realmente que estos instrumentos sean utilizados de la mejor manera posible. Tenemos la obligación desde Bruselas de informar, de dar información a todas estas oportunidades y después informar de buenas prácticas, de proyectos interesantes que estén haciendo en cualquier parte de Europa para que puedan servir de inspiración en otras regiones y en otros puntos. Eso yo creo que es nuestra obligación en los próximos meses. Gracias, Lucía. Desde la Comisión a las oficinas de Europa Creativa siempre nos pedís que hagamos difusión, ¿no?, de casos de éxito, de proyectos financiados por Europa Creativa, que animan a otras personas, ¿no?, a poner en marcha un nuevo proyecto. También en el Ministerio, ahora en la Dirección General de Industrias Culturales, pues habéis creado ese sello para esos proyectos que reciben ayuda de la Dirección General, pues se den a conocer, porque es verdad que poner en conocimiento proyectos y poner en comunicación socios, ¿no?, la búsqueda de socios europeos, que es otro de los servicios que hacemos desde la oficina, fomenta que todos trabajemos mejor sabiendo lo que ha funcionado y lo que no, porque a veces incluso el caso de no éxito es muy interesante. Así que os agradezco a los tres este ratito que hemos pasado juntos. Muchas gracias, Lucía, desde Bruselas, Valerio, aquí en tu casa, gracias también por dejarnos el espacio, y Adriana, bueno, mi jefa, que voy a decir, encantada de compartir ratito contigo, así que gracias a todos, esperamos que haya sido de interés y bueno, pues luego ya estaremos a las preguntas que puedan surgir, ¿no? Gracias.